Buen día a todos. Mi nombre es Germán Andrés Ramírez Gaviria, maestrante del programa de maestría en recursos educativos digitales aplicados a la educación. En este caso, vamos a presentar el video de sustentación del proyecto de investigación Fortalecimiento de la noción del movimiento parabólico mediante el aprendizaje basado en proyectos y el uso del software GeoGebra en estudiantes del grado décimo de la institución educativa rural Cuturú, Caucasia, Antioquia, cuyo director de trabajo de grado es la docente Alejandra Bello Guerrero. Para comenzar, entonces, tenemos el problema en la investigación que, según Spinoza, es necesario plantearlo de forma precisa y clara, de forma de que puedan ser concretadas y correctamente puedan ser contrastadas con las preguntas de otros investigadores. Para esto, entonces, tenemos tres aspectos, lo que son los antecedentes, el planteamiento del problema y la formulación del problema. En los antecedentes, diferentes autores en un ámbito nacional e internacional afirman y sostienen que GeoGebra es una herramienta didáctica que permite a los estudiantes aprender de manera eficaz conceptos de matemáticas, física y estadística. En el planteamiento del problema podemos encontrar que, de acuerdo a las diferentes pruebas de estado y a los resultados académicos de los estudiantes, tenemos dificultades en cuanto al desarrollo de los conceptos de ciencias naturales y más concretamente en la asignatura de física. Por lo tanto, la formulación del problema se centra en cómo fortalecer la noción del movimiento parabólico mediante el aprendizaje basado en proyectos y el uso del software GeoGebra en estudiantes de grado décimo de la institución educativa rural Cuturú, Caucasia, Antioquia. En esta tabla podemos encontrar entonces que el nivel de la institución con respecto a Colombia y otras instituciones rurales está bastante bajo, por no decir que es bastante malo en cuanto a algunos aspectos, teniendo en cuenta de que no tenemos ningún estudiante en el nivel más alto. Por lo tanto, se diseñan cuatro objetivos específicos, los cuales tienen que ver con el diagnóstico de actividades y del conocimiento de los estudiantes, el diseño de actividades pedagógicas basadas en el aprendizaje basado en proyectos, de acuerdo al diagnóstico, a la implementación de dichas actividades para mejorar o para mitigar esa problemática y la evaluación de dicha implementación para saber cómo nos fue. Todo esto basado entonces o enfocado en fortalecer la noción del movimiento parabólico mediante el aprendizaje basado en proyectos y el uso del software GeoGebra en estudiantes de la media académica de la institución educativa rural Cuturú. Suponemos entonces que los estudiantes a través de este proyecto van a lograr anticipar resultados, percibir variables, tener un pensamiento crítico en diferentes situaciones, tener una construcción del conocimiento más compleja y avanzada y lograr abordar problemas de su propia comunidad, teniendo un sentido holístico en su educación. Y a su vez, los constructos que son teorías o las construcciones teóricas que forman los estudiantes van a lograr tener una construcción del concepto de movimiento parabólico del aprendizaje basado en proyectos de GeoGebra y de software dentro de sus mentes de manera más concisa. El marco de referencia es entonces, según Creswell, un marco de referencia debe ser bien estructurado y es esencial para la coherencia y la validez de cualquier investigación científica. Para este caso se divide en cuatro aspectos: el contextual, el normativo, el teórico y el conceptual. Dentro del contextual, entonces, tenemos la ubicación de la población, la cual es la población del municipio del corregimiento de Cuturú, el cual se encuentra a 80 kilómetros de la cabecera municipal de Caucasia, con aproximadamente 700 estudiantes, la mayoría con familias monoparentales cuya principal fuente de ingresos es la extracción aurífera de la zona. En el marco normativo, entonces, tenemos que no solo protege a los sujetos de investigación, sino que también asegura la integridad y validez de los resultados científicos. En este marco normativo nos dividimos en tres aspectos: el aspecto internacional, nacional e institucional. En el internacional tenemos lo que es la Declaración de Incheon y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el cual nos atañe el objetivo número 4. En el nacional tenemos la Ley 115 de 1994, la Ley General de Educación, la Ley 1341, la Ley 2170, el Decreto 1860 y la Resolución 4210 del 96.
Y dentro de los ámbitos institucionales tenemos los lineamientos curriculares y los derechos básicos de aprendizaje. El marco teórico es la revisión crítica de la literatura y ayuda a identificar brechas en el conocimiento y a justificar la relevancia del estudio. En este caso, tenemos diferentes teorías del aprendizaje que nos facilitan y nos soportan el proyecto de investigación, entre las cuales tenemos el aprendizaje significativo, las inteligencias múltiples de Garner, las habilidades blandas, la teoría del conectivismo y el aprendizaje basado y los ambientes de aprendizaje adecuados, además del constructivismo. En el marco conceptual, entonces, son las teorías y modelos seleccionados que deben ser pertinentes al fenómeno de estudio y proporcionar un marco conceptual claro para interpretar dichos datos. Dentro de esto tenemos lo que es el movimiento parabólico, los conceptos básicos del movimiento parabólico, las competencias científicas, las herramientas didácticas, el software educativo, lo que es GeoGebra como herramienta didáctica, sus principales características y ventajas, y el blended learning. Dentro de la metodología, según Sampieri, debemos identificar que toda investigación se inicia con una idea que se desarrolla paulatinamente. Pero para comenzar una investigación necesitas primero las rutas que han sido construidas por las comunidades científicas para estudiar cualquier tema, fenómeno o planteamiento. Por lo tanto, en el enfoque de la investigación tenemos un proceso cualitativo el cual permite definir o analizar de manera concreta todos los fenómenos que se dan dentro de la comunidad, debido a que posee la capacidad para explorar y comprender profundamente las dinámicas sociales, educativas y culturales que influyeron en el aprendizaje del movimiento parabólico y la caída libre. En el tipo de investigación, entonces, tenemos una investigación descriptiva que se justifica por el uso de la capacidad que tiene para ofrecer un panorama detallado y estructurado sobre los aspectos fundamentales del fenómeno estudiado, así como permitir capturar y documentar el contexto, los procesos y los resultados asociados al proyecto de manera precisa. En el modelo de investigación, al igual que en sus fases, tenemos el modelo de investigación de investigación-acción pedagógica, el cual se preocupa por el accionar de los sujetos involucrados en la situación a investigar, generando conocimiento y transformación a través de la reflexión y su observación, y a su vez realizando una relación intrínseca con la teoría. En las fases que tenemos aquí, pues podemos observar la reflexión, la planeación, la ejecución y el análisis constante de los resultados obtenidos en la población y muestra, debido a que nuestro trabajo se centra en la intervención del grupo de grado décimo en la institución educativa rural Cuturú con al menos 35 estudiantes, se hizo un muestreo intencional, el cual es una técnica no probabilística para poder determinar o poder seleccionar de manera deliberada los participantes o casos que cumplen con las características de inclusión. En este caso, las características de inclusión es que pertenezcan al mismo grado, que tengan acceso a la tecnología, un interés en los conceptos y la participación previa que hayan tenido en algún proyecto de investigación. Y dentro de las características o el criterio de exclusión tenemos que la falta de acceso a la tecnología, la inasistencia frecuente, conocimientos previos, la falta de interés o motivación y las limitaciones por tiempo, ya sea por carga académica u otro motivo. En las categorías de estudio, tenemos entonces que son entendidas como estructuras que producen ideas más abstractas. Por lo tanto, la categoría de estudio que podemos definir para el proyecto de investigación se agrupa en diversos aspectos que tienen como objetivo evaluar y recolectar los datos en cada una de las fases de la investigación con el objetivo de confirmar o no la hipótesis propuesta en la formulación del problema a través del uso del software GeoGebra y la metodología del aprendizaje basado en proyecto en las aulas. Podemos observar entonces las diferentes categorías de estudio con las que vamos a analizar los datos y vamos a contrastar. En las técnicas e instrumentos de recolección de datos tenemos que las principales técnicas que vamos a utilizar en la ruta cualitativa serían la observación y la encuesta. En la observación podemos analizar o interpretar los datos a través del instrumento del diario de campo en donde los vamos a documentar. Y en la encuesta entonces tenemos lo que es el cuestionario de entrada y de salida y las entrevistas de entrada y de salida. Todo esto para contrastar los conocimientos que tienen los estudiantes al inicio del proyecto y al final, con la finalidad de poder evaluar cuál fue el impacto que tuvo el proyecto en dichos estudiantes.
En la ruta de investigación podemos observar de que la ruta tiene 4 fases, la cual constan de un diagnóstico, una planeación, una ejecución y una evaluación, las cuales van en gran medida relacionadas con con los objetivos específicos del proyecto, teniendo en cuenta el uso de los diferentes instrumentos y técnicas de recolección de datos. Para las técnicas y análisis de información tenemos que para la recolección de información podemos utilizar los formularios de Google, los registros del diario de campo y la triangulación de los datos. Para la triangulación de los datos se utilizó como primera forma el, o como primer paso la codificación axial. La codificación axial es entonces la forma en la que podemos relacionar las categorías de estudio por la cantidad de veces que se repiten dentro de la actividad, lo cual implica el descubrimiento de categorías más importantes en términos de frecuencia y la relevancia que tengan estas categorías para el planteamiento del problema, agrupándolas con un alto grado de similitud en temas. Para el capítulo 4, en la intervención pedagógica o innovación, Piaget nos indica que el aprendizaje es un proyecto activo en el cual los estudiantes construyen su conocimiento a través de la interacción con su entorno. Podemos observar entonces que en las diferentes fases, por ejemplo, en la fase de diagnóstico, los cuestionarios de entrada y de salida, y a lo mismo que las entrevistas de entrada y de salida, podemos identificar algunas de las falencias que tuvieron los estudiantes con respecto al movimiento parabólico y la caída libre, y el uso del software GeoGebra como herramienta de aprendizaje. Podemos encontrar entonces algunas de las respuestas que nos dan los estudiantes en el cuestionario diagnóstico de entrada para poder identificar las falencias que tienen. En la fase de diseño, entonces, se diseñó un curso para la asignatura de física teniendo en cuenta el modelo ADI, el aprendizaje basado en proyectos y el e-learning, en la plataforma Moodle a través de la página 1000 Aulas, donde los estudiantes ingresaron y a su propio ritmo desarrollaron las actividades propuestas por el docente tanto en las sesiones sincrónicas como asincrónicas. Podemos observar aquí las diferentes evidencias del diseño del curso. Y en la fase de implementación, se implementaron las diferentes actividades y los estudiantes participaron en los foros, las actividades grupales, el diseño de herramientas a través del software GeoGebra, lo que les permitió desarrollar sus habilidades y competencias científicas. En la fase de evaluación, los estudiantes desarrollaron los cuestionarios de salida y las entrevistas de salida, donde se mostraron sus apreciaciones y conocimientos después de la intervención pedagógica. Hola a todos, mi nombre es Sebastián González y estudio simulado en la institución educativa rural de Quirú. Hoy quiero contar mi experiencia en el proyecto Fortalecimiento de la noción de movimiento parabólico mediante el aprendizaje basado en proyectos, el uso de software que veo. Al principio no me imaginaba lo interesante que iba a ser usarlo, pero ver cómo los números y las ecuaciones se transformaban en gráficos, trayectorias en la pantalla, me ayudó a entender de forma práctica lo que antes solo podía ver en los libros. Por ejemplo, ver cómo cambia la trayectoria de un objeto para ajustar su ángulo o la fuerza es lo más insano y a veces educativo. Además, trabajar en equipo y poner en práctica lo aprendido en clase me hizo ver la ciencia y la matemática, me hizo ver que no era solo teoría y no tienen por qué ser aburridas, sino algo que se puede experimentar y disfrutar. Cada reto que enfrentamos juntos nos llevaba a descubrir algo nuevo, lo que me motivó a preguntar más y a no tener miedo de equivocar. Ahora, capítulo 5. En las conclusiones, análisis y recomendaciones,
Vamos a dividirlo por cada una de las fases de la ruta de la investigación. En la fase diagnóstica, los estudiantes tienen una deficiencia en el reconocimiento y comprensión de los conceptos del movimiento parabólico y la caída libre, teniendo un desempeño básico de acuerdo a la taxonomía de Bloom, debido al poco interés y al uso de estrategias poco llamativas para su aprendizaje. ¿Qué recomendación se da? Utilizar herramientas didácticas TIC y RED que permitan al estudiante experimentar de manera natural e interactiva con los conceptos físicos relacionados con el movimiento parabólico y la caída libre. En la fase de diseño, podemos encontrar de que la solución de problemas relacionados con el movimiento parabólico y la caída libre a través de proyectos mejoró la capacidad y habilidad del pensamiento crítico y analítico de los estudiantes. Esto se debe a que el uso de materiales didácticos o red dentro del salón de clases permite al estudiante modificar la forma de acercarse a un concepto, alejándose de las tácticas o estrategias tradicionales. Por lo cual, las actividades pedagógicas basadas en el aprendizaje basado en proyectos y el uso de GeoGebra pueden facilitar una comprensión más profunda y significativa del movimiento parabólico y caída libre. La capacidad de visualizar y manipular gráficamente las trayectorias parabólicas ayuda a los estudiantes a internalizar mejor los conceptos teóricos. Para el Para la fase de implementación, la implementación de metodologías innovadoras permite al estudiante ser mucho más activo y participativo en su proceso de aprendizaje. El uso de proyectos como método de enseñanza y la inclusión de las TIC en el aula permiten crear ambientes de aprendizaje óptimos y facilitadores de un aprendizaje significativo, ya que los estudiantes mejoran su comprensión conceptual del movimiento parabólico y la caída libre a través de la visualización y manipulación de gráficos y variables, desarrollando a su vez habilidades digitales que permiten manejar equipos y aplicaciones antes desconocidos y fomentando un aprendizaje autónomo, ya que se le permite al estudiante explorar y experimentar por su propia cuenta. En la fase de evaluación, ante el auge dinámico de las TICs, la educación debe realizar un cambio en la forma de concebir la enseñanza, presentando contenidos interactivos, creativos y motivadores, considerando los estilos únicos de aprendizaje de los estudiantes. Cuando se seleccionan o crean contenidos contextualizados para la implementación de estrategias combinadas con las nuevas tecnologías, se hace visible la innovación educativa con tintes de dinamismo, flexibilidad, pensamiento crítico y toma de decisiones. Dentro de los impactos que tenemos en la comunidad es que en cuanto al rendimiento académico de los estudiantes, se ve una mejoría bastante significativa. Y a su vez, las pruebas demuestran que los estudiantes han mejorado en cuanto a la presentación de las cifras. También los estudiantes han desarrollado habilidades cognitivas como el pensamiento crítico y la resolución de problemas a través de habilidades sociales como la comunicación asertiva, el trabajo en equipo y colaborativo. Todo esto mediado por la inclusión de herramientas TIC dentro del programa escolar. Planes y proyectos como estos permiten a la comunidad educativa tener un sentido social integral en la formación de los estudiantes, que podrían crear conocimientos acorde a su contexto. Verán las facultades y capacidades que adquieren al asistir a instituciones educativas y podrán dar testimonio de los beneficios que brinda la educación a sus vidas. Muchísimas gracias por atender.